Hablar con nuestro invitado de hoy es hablar de frente con el periodismo, con la información en mayúsculas. Un referente de la comunicación que nos ha acompañado a través de los medios de comunicación en los últimos 50 años. Rigor, credibilidad y profesionalidad le caracterizan. También ha vivido momentos históricos de nuestra vida. Muchos le tienen presente si recordamos los tensos debates políticos. No en vano, él fue el primer presentador de un cara a cara en nuestro país en televisión entre José María Aznar y Felipe González en mayo del 93. Sin duda, hoy hablamos con un ojeador y narrador de nuestra vida reciente. Hoy Alicia Romay se toma un capuchino con el siempre bien informado Manuel Campo Vidal. Pues sí, Aitor, como dices, estar con Manuel Campo Vidal es estar con uno de los máximos representantes de la comunicación en España, eso está clarísimo. Pues con la suerte que ha pasado por aquí, por Roma, porque el Instituto Cervantes ha organizado aquí, en la Sala Dalí, en la Piazza Navona, un debate en el que participó Francesco Olivo del diario La Stampa y hablaron sobre el libro Las claves de la información en el asesinato del presidente Carrero Blanco que Campo Vidal escribió, y han analizado aquellos mecanismos que se usaron en aquel atentado del control de las noticias y han aclarado algunas teorías sobre el atentado. Han hablado de ese momento de una manera muy interesante. La sala estaba llena y estuvo presente también el embajador Miguel Ángel Fernández Palacios e Ignacio Peiró. Ha sido una ocasión genial y ahora os meto ya directamente el momento en el que encontré a Manuel Campo Vidal justo aquí en el centro de Roma. Nada, me voy porque el capuchino se ha quedado un poco frío. Chao. Gracias por el intro, Aitor. Chao. Pues no sé si empezar esta vez diciendo buonasera, buon pomeriggio, y hablando en italiano, porque a veces suceden situaciones que a mí particularmente me emocionan. Estoy aquí en Roma, en pleno centro, cerca del Panteón, un camino un poco al Vaticano, y de repente me entero que Manuel Campo Vidal, que obviamente todo el mundo sabe quién es, está aquí. Está aquí porque ha publicado un libro que se llama Las claves de la información en el asesinato del presidente Carrero Blanco. Como sabéis, este podcast está dedicado a las personas, a las personalidades de tantos ámbitos que con su trabajo han cambiado la sociedad a través de su vida, de sus colaboraciones, de su saber dar y comunicar. Hoy estamos con un gran comunicador y eso a mí me impone muchísimo porque comunicar es un arte. Quiero pasarle el micrófono a Manuel Campo Vidal, al que agradezco enormemente que me dedique estos minutos en este paso veloz por Roma. Hola, Manuel, ¿cómo estás? Un placer estar aquí y reencontrarte, porque te conocía de años A en Madrid. Años A, mira que han pasado cosas que ahora, si te parece, vamos a recuperarlas, aunque no todas, porque tendrías que quedarte a vivir aquí. Tendríamos que algunas horas porque hemos tenido la inmensa suerte de vivir tiempos muy intensos y estar al lado de la primera fila donde se producían los acontecimientos. Claro, hemos visto mucho, hemos aprendido mucho y hemos tratado de transmitir también aquellos elementos que se veían realmente llamativos, ¿no? Por ejemplo, todo lo que fue la transición española, todo lo que fue la consolidación de la Constitución, ahora tan en boga y con tanto riesgo, además, y en cualquier caso, conociendo la historia de España y viviéndola en primer lugar, lo cual
siempre es un privilegio. Un privilegio enorme. Hombre, yo te he seguido muchísimo porque has estado en esos momentos que toda España estábamos en la televisión viendo aquellos debates que tú presentabas. Además, confieso que no estoy muy segura de lo que voy a decir, pero eres el que más debates has organizado. Soy el que he hecho más debates cara a cara, y en general también, ¿no? Porque hicimos primero el Felipe González Aznar en el año 93, después el Zapatero Rajoy en el año 2008, que tuvo una segunda parte, tanto en la primera como en la segunda vez, Luis Mariñas en Telecinco, después Olga Biza también con nosotros en la Academia de Televisión. Hubo solo en el 2011 un debate, uno solo, entre Rajoy y Pérez Rubalcaba, también tuve la oportunidad de hacerlo, y luego en el 2015 entre Pedro Sánchez y Rajoy. Digamos que el único gran cara a cara que yo no he hecho es el de Pedro Sánchez y Núñez Feijóo en las últimas elecciones, que se hizo en Antena 3. Luego ha habido otros debates a 3, a 4, a 5, a 7, pero no cara a cara. Hablando de debates, se me ocurre pensar que, claro, debe haber ahí en el plató un estrés terrible. ¿Cómo se controla eso para que los participantes que no están tan habituados como tú a estar delante de un micrófono de luces y tal, y encima que tienen que defender su postura, ahí, ¿qué papel juega ahí el comunicador, en este caso tú? Yo creo que el comunicador tiene que aportar garantías de que ese debate va a ser moderado desde la neutralidad, desde la garantía de aportar serenidad para que ellos no se tengan que preocupar más que de su programa y, lógicamente, como sugiere la pregunta, de aguantar sus nervios, porque cada uno tiene los suyos. Y ellos, hay dos personas allí sentadas, una va a ser presidente del gobierno y el otro va a pegar carteles durante 4 años. Y los nervios, además, se aprecian sobre todo no en ellos, que son gente de gran altura, estoy pensando en Felipe González, Aznar, Rajoy, Rubalcaba, Zapatero, Pedro Sánchez, sino en los entornos, las 6 personas que acordamos que acompañen a uno, además de un médico, y las 6 personas que acompañen al otro. Porque claro, uno sea presidente y el otro no, pero de quienes acompañan unos serán ministros y los otros, decía yo, pegar carteles, pues serán los que llevarán el bote de la cola y conducirán la furgoneta. Definitivamente. Puede cambiar mucho la vida de estas personas en una noche. Sí, pero ahora, con estas redes sociales realmente influye muchísimo al final este cambio tan terrible que tenemos de comunicar, donde todo el mundo comunica. Y la verdad es que hay control sobre esto. La comunicación es mucho más densa, es mucho más variada y me doy cuenta, por ejemplo, que los debates electorales, lo central es la televisión, porque se produce en la televisión, aunque también lo de la radio, pero al mismo tiempo hay un debate paralelo que se organiza en las redes. Pero no perdamos de vista lo central, porque si no hubiera la centralidad de un debate en televisión, no se produciría y por lo tanto las redes quedarían mudas o simplemente estarían expresando su deseo de que el debate se celebrara, ¿no? Claro que ha cambiado mucho, pero en realidad al final todo esto es un juego de conseguir confianza. Como dice Alan Schroeder, que es una persona que en Estados Unidos ha estudiado mucho los debates, él no los organiza, pero ha estudiado mucho los debates, un profesor, me decía, en realidad no es una esgrima dialéctica, la metáfora está equivocada, es una selección de personal. La gente se sienta frente al televisor y elige si esta persona o la otra la va a hacer con su voto, con la moneda de su voto, si se puede decir así, director general de España Sociedad Anónima. O la una o la otra. Así que es una selección de personal, retransmitida esa opción por televisión, por radio, por los comentarios de los periódicos al día siguiente y por los comentarios al mismo tiempo, esa misma noche, a través de las redes sociales. De toda tu larguísima trayectoria, ¿cuál ha sido un momento o dos que te han verdaderamente marcado, dejado huella? Mira, yo era estudiante en la Universidad de París, estudiaba un máster en Sociología en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, cuando hubo una elección presidencial y vi por primera vez en mi vida
no solo una campaña electoral, porque aún estábamos terminando la dictadura, sino también un debate electoral. Quedé fascinado. Y yo dije, algún día en mi país tengo que organizar esto. 19 años después, yo pude tener aquel debate en Antena 3 entre Felipe González y Aznar. Qué duda cabe que eso me marcó a mí, marcó a todo el equipo que participó conmigo, porque nunca se había hecho. Y siempre te marca mucho más lo que nunca antes ha sucedido. Ellos se preparan realmente ahora más, los candidatos, los nuevos protagonistas de la política o del sector que queramos, hablemos de los políticos, para salir en la televisión y comunicar, toman cursos, porque yo recuerdo en una ocasión un encuentro con Clinton, era increíble las formas que tenía, se veía que venía de una escuela clarísima de comunicación. Eso es así, y Clinton es uno de los personajes que se ha preparado más para comunicar. No solamente Obama, que quizá tenía mucha condición natural, aunque también se preparaba. El caso de Clinton, referido a los debates, sé que ensayaba no ya lo que tenía que decir, sino incluso los planos de escucha. ¿Qué cara pone mientras el otro le está atacando o mientras el otro trata de burlarse de él o cualquier otra situación que se produce? Era, digamos, una persona que tenía esa obsesión positiva por prepararse para la comunicación. Así que te felicito si lo pudiste ver en directo. Una vez lo escuché también en la Universidad Europea en Madrid y me pareció que era realmente de esas personas que comprendieron muy bien la importancia de la comunicación. Incluso Tony Blair lo cita en sus memorias. Yo no he entrevistado a Clinton, pero sí a Tony Blair. Y le cité que ahí él se refiere a Clinton como uno de esos personajes realmente por encima, digamos, de muchísimos otros políticos, pero también porque se dedicó y porque comprendió la importancia de eso, ¿no? Sí, fue un momento muy particular porque estaba delante de Mikhail Gorbachev cuando hicieron la cumbre de los países no democráticos en Madrid. Entonces, se veía perfectamente que cada paso que daba, cada gesto, cada vez que abría la boca la tenía estudiada. Por lo tanto, te pregunto a ti que sabes tanto de esto, porque me quedó muy grabado Gorbachev delante, que todo el mundo lo miraba, la seguridad y tal, pero es que sus gestos, viendo a la gente y contestando a tantas preguntas, era como recién salido de la escuela. Es que Clinton incluso ha escrito que todo lo que haces en la vida es el 50%, de lo que seas, de lo que sepas, y el otro 50% es la comunicación. Fíjate si le daba importancia, ¿no? Increíble. Esto es verdaderamente increíble. Me voy a saltar ahora directamente a este momento tuyo, para después hablar sobre el libro, porque no vaya a ser que nos pase como aquel momento histórico de que yo vine a hablar de mi libro. Umbral, sí, pero no te preocupes, si no se habla de mi libro no me importa. Adelante. Bueno, ¿qué estás haciendo ahora? No, yo presido una escuela de negocios que se llama Next Educación. En Roma, precisamente, he sido recibido esta mañana en la Sapienza, que es como la Complutense, digamos, ¿no? Y por orden de la rectora he estado hablando con el vicerrector de Internacional para ver posibilidades de colaboración. Estoy dando clases, estoy haciendo documentales, hago 2 o 3 documentales al año, participo en muchos programas de televisión y creo que la comunicación no solamente se transmite si estás regularmente en un medio, sino también si eres entrevistado, porque das más doctrina, si me permites la expresión entre comillas, y más contenido muchas veces si eres entrevistado que si eres entrevistador, que me encanta entrevistar, qué duda cabe. ¿Te gusta más entrevistar a que te entrevisten? A mí me gusta la comunicación en todos sus aspectos. Me dice, ¿qué le gusta más? ¿Dar una conferencia o hacer un programa de televisión? Todo es distinto, pero todo es comunicación. Por lo tanto, estar en una reunión y comunicar mal es trasladarles a las personas que están allí reunidas que no te lo has preparado suficientemente y por tanto que no les guardas el respeto debido. Porque de lo que menos tenemos tiempo en esta vida, siempre si estamos hablando en el primer mundo, obviamente, es lo que más nos falta es tiempo. Entonces, tomar el tiempo en vano y las declaraciones del tiempo de los demás es finalmente no respetar al prójimo.
Definitivamente, yo no entiendo. El otro día, hablando, que no voy a decir con quién, haciendo una entrevista, me decía que llegó un chaval joven y le dijo, perdone, ¿qué es de lo que quiere que le pregunte? Porque yo no le conozco mucho. Entonces, bueno, a veces suceden este tipo de Bueno, eso me lo contó Concha Velasco. Concha Velasco, que tenía yo buena relación cuando yo era presidente de la Academia de Televisión, la acompañé un día a su casa en coche saliendo de unos premios y me contó, mira lo que me pasó el otro día, estuve en Gijón, porque actuaba ahí, Gijón debe ser una plaza teatral, digamos, interesante, ¿no? ¿Cuántas veces habrá ido en su vida Concha Velasco a Gijón? Y una chica que le estaba entrevistando para el periódico local le dijo, ¿es la primera vez que viene usted a Gijón? Y dice, yo le respondí, pues mira, hoy sí. Era fantástica. Genial. Sí, sí. Ese tipo de respuestas, ¿cómo nos dejan? Genial, deja ahí con alguno colado. Y sin embargo, no lo digo porque fuera una chica joven periodista, un joven periodista de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, yo daba una conferencia sobre la transición española en la Cámara de Comercio y me llamaron del periódico, le queremos hacer una entrevista en El Deber. El Deber es el periódico como El País en España. Y pues encantado. Dice, ¿quiere que vaya el periodista a su hotel o viene usted al periódico? Digo, no, voy al periódico porque así miro, veo y tal. Me recibe en la puerta un joven y me dice, bienvenido a Bolivia, gracias por venir al Deber y quiero comunicarle a usted que la Sociedad Deportiva Huesca en este momento está empatando con el Atlético de Bilbao. Entonces, claro, entonces el Huesca estaba en primera división, yo suelo decir de broma, pero que es verdad, que los de Huesca somos tan educados que subimos a primera división a saludar, ¿no? En aquel momento estábamos saludando en primera división. Aquel joven miró quién era yo, vio dónde había nacido, supuso, y supuso bien, que yo era seguidor de la Sociedad Deportiva Huesca, y como era un lunes por la tarde, que era la noche en España, y justo en ese momento estaba en televisión, me dio el resultado. Para decir, no es un tema de jóvenes o mayores, es un tema de responsabilidad profesional y de conocer efectivamente a la persona que vas a entrevistar, ¿no? Definitivamente. Me he quedado muy sorprendida con este libro que has escrito y de lo que el motivo de lo que estás aquí, porque no había oído nunca esto que por la agencia ANSA se supo aquel terrible atentado al presidente Carrero Blanco. Cuéntame un poco de esto. Carrero fue asesinado a las 9:28 de la mañana del 20 de diciembre de 1973. Debemos decir que lo puso fácil, porque salía de su casa a la misma hora, entraba a la misma iglesia de los jesuitas de Serrano, daba el coche la vuelta por el mismo lugar y allí tenían toda la vida de tiempo para haberle excavado, como hicieron, un túnel por debajo y volarlo. Llevaba una escolta, además bastante mínima. Yo hablé en su día con la escolta, con los supervivientes de la escolta y me dijeron, estábamos con él muertos de miedo, porque entraba cada día al mismo sitio, íbamos a mirar. Dice, yo me obsesioné, me decía uno de ellos, José Ignacio Carnicero, con los confesionarios, otro arriba con el coro, porque dice, aquí tiene que pasar algo, no lo veían venir. Bueno, Carrero se ha asesinado, en un primer momento se dice que era una explosión de gas y que luego se empieza a fraccionar la noticia y decir, bueno, ha habido una explosión de gas en el centro de Madrid, parece que ha habido algún coche implicado, parece que una alta personalidad, parece que era Carrero Blanco, parece que era herido y parece finalmente a la 1 de la tarde que Carrero se da la noticia por Radio Nacional de España de que Carrero ha muerto. Claro, en ese momento de las 9:30 que se produce el atentado hasta la 1, salvo los primeros minutos iniciales de confusión, porque ni siquiera encontraban el coche que había caído en una terraza interior del Colegio de los Jesuitas, el régimen fracciona la noticia. Y fracciona la noticia para hacerla digerible. Y, sin embargo, algunas agencias internacionales, particularmente la agencia italiana ANSA, que es nuestra F, para entendernos en Italia, son los que dan la noticia. Yo lo vi en aquel momento porque lo publicó La Vanguardia. La agencia ANSA fue la primera que hizo. Y luego investigué un poco sobre el tema. Fíjate, había un corresponsal que todo el mundo recuerda de Radio Nacional de España en Roma que se llama Francisco Narbona. Yo con Francisco Narbona no he hablado, falleció hace años, pero sí con su hija Cristina Narbona, que es la presidenta del PSOE y es diputada, era la vicepresidenta del Senado. Y ella me dice, sí, estábamos en Roma, mi padre subió muy alarmado,
empezó a preparar una crónica de reacciones en Italia al magnicidio, la envió a la central de Radio Nacional de España y naturalmente no la emitieron, porque todavía a España no se le había comunicado que Carrero había muerto como para estar dando una crónica sobre la repercusión por la muerte de Carrero, ¿no? Increíble. Entonces yo he mirado eso, he investigado esto, he hablado con la gente de la ANSA, he conseguido los teletipos en los que se van marcando las diferencias horarias, y en eso me ha ayudado mucho el embajador español en Roma, y efectivamente la ANSA me ha dado esos teletipos que reproduzco en el libro, y se ve claramente, lógicamente, España era una dictadura y por tanto controlaba la información, y en Italia era una democracia y no tenía por qué controlarla, ¿no? Esta es la situación. Luego hemos intentado saber por qué la ANSA y no otras agencias. Yo en un principio pensé todas las hipótesis. ¿Viviría el corresponsal en aquella calle y lo vio? Luego te das cuenta que es verdad, solo se ha destacado que la embajada americana está muy cerca del lugar donde se produjo, pero también la embajada italiana, que está a 300 metros, claro, y por el lado, digamos, de la calle Serrano, donde se produjo, por encima, fue en Claudio Coello, donde se produjo el atentado. Hemos dialogado mucho con las personas de la ANSA y creemos que esa es la hipótesis más plausible. Salieron a la calle, vieron lo que había allí. Entonces, alguien de la embajada conectó probablemente con el corresponsal en Madrid, al cual no se ha podido localizar, el corresponsal de entonces, y la idea es que por ahí pudiera llegar la información, ¿no? Y eso es así, ¿no? Y yo he tenido en este viaje a Roma una información posterior, y es que se enteró muy pronto la Secretaría de Estado del Vaticano. Lógico. ¿Dónde cayó el coche de Carrero? En el Colegio de los Jesuitas. Hay un jesuita que le dio la extrema unción y por tanto lo identificó. Como consecuencia, habló inmediatamente con el responsable, después de atender a los heridos, de dar la extrema unción al ver que estaban agonizando, y él debió conectar con el provincial de los jesuitas e inmediatamente con el nuncio e inmediatamente con el Vaticano. Increíble. Por lo tanto, la circulación de la noticia funcionó mucho mejor en Roma, en Italia, y en el Vaticano, que no en España, donde la dictadura tenía muy bien engrasados los mecanismos de control de la información. Me encanta. Me encanta porque es una historia, el trabajo de investigación de hechos, sobre todo hechos tan fuertes y tan históricos como esto, es un trabajo precioso. Lo dije al principio, me quedaría contigo aquí a hablar hasta día y noche. Podemos repetir otro día, Alicia, con mucho gusto. Me encantará. Verte es agradable y emocionante. Me hace recordar mucho a mi querida Concha García Campoy, con la que he hecho momentos periodísticos y personales preciosos. Es siempre emocionante escucharte y aprender de ti. Te seguiré siguiendo. Está bien la fórmula, te seguiré siguiendo. Qué pena, Concha García Campoy, que pronto perdió la vida, ¿no? Y que pronto nos quedamos sin ella, porque realmente introducía en el panorama periodístico español también una nota de clase, de elegancia, de saber estar, de profundidad periodística y, sin embargo, y también de honestidad, ¿no?, que transmitía. Muchas otras profesionales, sin duda alguna, también lo hacen, ¿no? Pero bueno, yo particularmente la recuerdo a ella también y te agradezco el recuerdo porque compartí con ella telediarios y compartí con ella. Fuimos muy amigos y nuestras familias respectivas fueron muy amigas. Pues devo adesso parlare in italiano sicuramente per dirti arrivederci. Possiamo parlare in italiano perché io parlo itagnol. El itañolo ciertamente funciona aquí a Roma. Manuel, muchísimas gracias. Gracias de verdad. Estoy emocionada de verte aquí en Roma, en el centro de Roma, todavía más emocionante. Y nada, que siga tu imparable trayectoria. Gracias. Muchas gracias a ti. La verdad es que el destino da estas sorpresas increíbles, ¿no? Que Manuel Campo Vidal haya tenido unos minutos antes de estar en la Sala Dalí del Instituto Cervantes de Roma, en aquel debate,
ha sido una fortuna. Ha sido una fortuna porque hablar con Manuel Campo Vidal es siempre agradable, es siempre aprender y recordar algunos momentos que hemos vivido, y hablar de comunicación con él es como tomar una lección, como aprender, como haber estado en un cursillo, inclusive básico, de las cosas que hay que tener en cuenta cuando se dedica uno a la comunicación. Manuel Campo Vidal, otra vez gracias, y bueno, a todos vosotros os espero el próximo Capuchino, no me dejéis sola, ¿ok? Chao.